Hola, ¿qué tal? Pues hoy quiero invitarlos a hacerles un breve recorrido por la historia de nuestro país para tratar de entender el por qué hoy por hoy hay tanta división en México, entre la izquierda y la derecha, y tratar de entender qué es la izquierda y qué es la derecha. Pues para eso me voy a dar un brinco a 1521 nada más, pero no se asusten, no crean que voy a tardarme 500 años. No, va a ser algo rápido. Este, Como todos sabemos, en 1521 Hernán Cortés pues, se llevó a cabo la conquista de México y los reyes de España les repartieron a los conquistadores españoles grandes extensiones de tierra y ahí fue cuando nacieron las grandes haciendas, o sea, había extensiones enormes de tierra. Se dice que la hacienda de Cortés tenía más de 30,000 hectáreas que le habían regalado los reyes de España pues, por haber sido los conquistadores, ¿verdad? Y así estuvieron gobernando durante la época virreinal, 300 años, de 1521 a 1810, y pues las haciendas tenían un poder enorme aquí en México. Cuando se llevó a cabo la independencia de México, hubo circunstancias muy especiales que facilitaron la independencia de México. Resulta que Napoleón Bonaparte había invadido España en 1808 y puso de rey de España a José Bonaparte. Ellos eran franceses. Entonces, cuando los españoles aquí en México se dieron cuenta que España había sido invadida por los franceses, por Napoleón, pues dijeron, pues, ¿por qué vamos a seguir obedeciendo a España si ya nos quitaron a nuestro rey? Y entonces fue cuando comenzaron la lucha de independencia. Ya no había un gobierno directo de España porque pues, al rey ya lo habían quitado. Entonces había ciertas juntas de gobierno aquí en México, todavía dirigidas por los españoles, pero que ya no estaban directamente ligadas al rey porque, insisto, ya lo habían quitado. Pues esa lucha duró 10 años. En 1821 se concretó la independencia de México, pero eso nada más fue de papel, porque en realidad los ricos, los españoles, siguieron conservando la riqueza, el clero siguió conservando su poder. Entonces las haciendas siguieron creciendo después de la conquista, después de la independencia de México, las haciendas siguieron creciendo muchísimo más y pues eran trabajadas por los indígenas que trabajaban realmente como esclavos porque nunca podían salir de ahí, se les pagaba. En las tiendas de raya, las haciendas, existían las tiendas de raya y se les pagaba con vales, en vales que solamente se podían canjear en esas mismas tiendas de raya, no eran dinero, sino que eran vales, pero las cosas estaban mucho más caras y pues siempre estaban endeudados, todos trabajaban de sol a sol mientras que los hacendados comían de lo mejor en sus haciendas, pues los trabajadores, los indígenas, pues vivían en la miseria. Bueno, pues llegó Porfirio Díaz y con Porfirio Díaz creció mucho más el poder de los hacendados y crecieron aún más las haciendas. Cuando comienza la Revolución Mexicana, encabezada por Francisco Madero y apoyada por grandes revolucionarios como Villa y Zapata, Carranza y después Obregón y luego después Plutarco Elías Calles, pues ahí nos damos un brinco hasta, pues pasó lo que todo el mundo sabemos, el asesinato de Madero, y luego después las traiciones que se fueron dando entre ellos mismos. A Carranza lo traiciona eh, este tipejo que se llamaba Álvaro Obregón. Álvaro Obregón traicionó a Carranza y lo asesinó y también asesinaron obviamente, pues a Francisco Villa y a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata fue el primero que hizo los intentos de repartir las tierras en Morelos, pero pues él no era gobierno, entonces él ahí empezó primero con su lema Tierra y Libertad y empezó a repartir ciertas cantidades de tierra ahí en Morelos, pero pues no, nunca se la hicieron mal, lo mataron y les volvieron a quitar las tierras. Después Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, era el gobernador un gobernador liberal que defendía a los indígenas, el gobernador de Yucatán, empezó a repartir las tierras y también lo asesinaron los enequeneros de Yucatán, los grandes empresarios de Yucatán. Pues después ya, cuando llegó, y en ese caso, pues, cuando llegó Plutarco Elías Calles al poder, realmente Plutarco Elías Calles fue el que comenzó con la repartición de las tierras, no comenzó Lázaro Cárdenas, fue Plutarco Elías Calles que comenzó a repartir las tierras, el que elaboró las leyes para que protegían los repartos agrarios de las tierras y de manera legal. Pues obviamente con él se dice que se repartieron 3 millones de hectáreas a los campesinos. Después hubo ahí 6 años de presidentes que estaban ahí nada más
como de adorno, pues, ¿verdad? Y hasta que llegó Lázaro Cárdenas en 1934, ahí sí se dice que se repartieron más de 18 millones de hectáreas a los campesinos. Por eso se le reconoce a Lázaro Cárdenas como el gran repartidor de las tierras y los hacendados hicieron hasta lo imposible para evitar que les quitaran sus tierras, pero Lázaro Cárdenas se sostuvo y les quitaron las tierras. La ley agraria permitía en un promedio entre que los hacendados podían conservar de tener 30,000 o 40,000 hectáreas de tierra en sus haciendas. Solamente la ley les permitía conservar entre 100 y 300 hectáreas. Muchos, la mayoría de los hacendados, cuando se dieron cuenta que no iban a poder convencer a Lázaro Cárdenas, empezaron a vender sus tierras antes, las empezaron a vender antes y ese dinero y toda la riqueza que tenían la empezaron a reubicar en la industria y en el comercio. Entonces ahí comenzaron, ahí en México empezaron a desaparecer todas las haciendas y empezó a crecer el comercio y la industria. ¿Por qué? Porque todos los que tenían haciendas se fueron al rubro como les digo, del comercio y empezaron a nacer muchos empresarios, se empezaron a transformar de hacendados a empresarios. Y eso, pues, cuando Lázaro Cárdenas salió en 1940, prácticamente ya no existían las haciendas, ya no existían, pero todos los que anteriormente habían sido hacendados ya estaban ya dentro de la industria y se habían llevado su dinero para allá y siguieron creciendo sus capitales y eso pasó de 1940 a 1982, fueron 42 años. Con Miguel de la Madrid fue cuando los empresarios ya estaban fuertísimos y ahí comienza realmente el periodo que se llama el periodo neoliberal, cuando empezaron a meterse demasiado en las decisiones del gobierno, porque Miguel de la Madrid les abrió la puerta, pero realmente quien ya les abrió la puerta por completo fue Carlos Salinas de Gortari. Entonces a ese periodo que duró 36 años se le llama el periodo neoliberal, que fue cuando los empresarios empezaron a tener el control sobre las decisiones del gobierno. Prácticamente los gobernantes respondían a los empresarios, a esos empresarios que habían sido anteriormente los hacendados y que eran los descendientes de los españoles y ya metidos en la empresa. Entonces, de 1982, primero con Miguel de la Madrid, después Carlos Salinas de Gortari, después Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, después Felipe Calderón y después Enrique Peña Nieto, todos esos gobiernos tenían el control del gobierno, perdón, sí, los gobiernos de todos esos gobernantes estaban subyugados al control de los empresarios, ¿sí? Por eso cuando llega López Obrador, ¿qué fue lo que hizo? Les quitó el poder, o sea que López Obrador para mí hizo exactamente lo que hizo Lázaro Cárdenas allá por 1934. Les volvió a quitar el poder, ahora ya no las haciendas, porque las haciendas ya no existían, pero les quitó el poder, los arrojó ¿cómo se dice? Del gobierno, que estaban atrás de ahí del gobierno, les quitó el poder, pero no era tan fácil, porque todas las instituciones, él ganó la presidencia en el 2018, pero todavía lo que era el Poder Judicial, que era los que los respaldaban, o sea, la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces respaldaban a todas las decisiones que tomaba López Obrador, se las bloqueaban. Por eso López Obrador dijo, no, pues para poder hacer el cambio que yo he propuesto, tenemos que tomar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí, en el 2018 tenía mayoría calificada, pero no era mayoría absoluta en las cámaras y para hacer los cambios lo que se hizo para sacar a la Suprema Corte de Justicia necesitaba tener mayoría absoluta en las cámaras de diputados y los senadores y eso sucedió, pues como usted ya lo saben, en el 2024 se logró la mayoría absoluta y fue cuando se hicieron los cambios. Y ya se tenía el poder ejecutivo de la presidencia y ya se tenía al poder legislativo, los diputados y los senadores, pero se necesitaba sacar a la Suprema Corte de Justicia en el 2024 y pues se logró que le dimos el voto para que tuvieran la mayoría absoluta a los diputados y los senadores y sacar a la Suprema Corte de Justicia. Pues es así como hemos llegado a lo que estamos ahorita y por eso cuando los neoliberales, los conservadores de México, los partidos de oposición, para que me entiendan, dicen, no, es que destruyó a nuestro país. Sí destruyó a sus instituciones, a las instituciones que los protegían a ellos, a los privilegios que ellos tenían, sí los destruyó a ellos, por supuesto que los destruyó, y claro, ellos van a seguir luchando y lo están haciendo durísimo. Yo creo que sí estamos pasando ahora sí nos ubicamos en el momento actual, estamos pasando por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque los preanistas, llámese Alito Moreno, Lili Téis, comenzaron a hacer su trabajo en Washington,
a visitar a congresistas en Washington, y poco a poco han ido convenciendo al gobierno de Estados Unidos para que intervenga en México, de tal manera que pues Washington nomás con un plumazo dice, pues anda metido en las mafias, anda metido en la mafia, este gobernador, este. No da pruebas de nada, pero dice, este sí anda, y poco a poco se van metiendo. ¿Por qué? Porque el objetivo es debilitar al gobierno actual, con pruebas o sin pruebas. Si hay pruebas, que los metan a la cárcel, no les que sean de Morena, eso no importa. Pero si no hay pruebas, pero la intención realmente es debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum para el 2024 volver a recuperar la mayoría de los diputados, que es cuando va a haber los diputados federales, y para que preparen el camino para que el 2030 volver a regresar al poder, y sacar al gobierno de Morena. Pues más o menos así es como ese es el recorrido que está haciéndose. Siento que sí está la cosa pesadilla, porque no estamos hablando de los partidos de oposición aquí, los que tienen las posibilidades de ganar. Las encuestas los ponen muy por abajo. El problema sí, para mí el problema es con Estados Unidos. Ahí sí, interviniendo Estados Unidos, ahí cambian las circunstancias. No sé lo que vaya a pasar. Ojalá que no pase nada serio, nada grave. No sé lo que va a suceder. Ojalá que esto lo definamos los mexicanos, pero quién sabe lo que vaya a suceder. Pues este ha sido un breve recorrido, para tratar de entender por qué ahorita hay tantos conflictos en México. Por qué, lo que sucede, la oposición trata de hacerlo más grande, cualquier detalle más grande, para hacer sentir que estamos en un país destruido. Me platicamos familiar antier, decían, es que este país está completamente, lo han destruido. Yo decía, ¿destruido? ¿Destruido? ¿En qué sentido destruido? Lo quieren destruir ustedes, y lo están logrando. No sé lo que vaya a suceder, pero sí lo están logrando, porque, insisto, al intervenir otro país, un país poderoso, no estamos hablando de cualquier país, ahí sí las cosas pueden cambiar. Pues este ha sido un breve recorrido. Si les gusta, pues denle un like. Si no, pues todo se les agradece. Muchas gracias. Este salió un poco más largo porque la historia de México, pues también es larga. Ahí estamos. Gracias, buenas noches.